Inicio grabación. Bueno, ahora sí. Bueno, un cordial saludo muy especial para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 de la reaccionprensa.com. Estamos en este momento con un invitado muy especial, el doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Comercio, actualmente director, docente, una persona especializada en el tema y en el campo económico y una persona con bastante experiencia que vamos a tener el día de hoy. Doctor Restrepo, me da un gusto saludarlo a usted. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? William, un saludo muy especial a ti también y a todos los que nos están viendo y oyendo aquí en la Reacción Prensa. Grato estar aquí con ustedes en el día de hoy. Bueno, doctor Restrepo, primero quiero agradecerle por aceptar la invitación y segundo, pues también para que hablemos un poquitico de la situación del país. Tú y yo ya nos conocemos desde tiempos de pandemia, desde las épocas de la mesa de comercio. Entonces, bueno, ya hay una historial anterior a todo este tema. Mm, yo procuro ser en estos espacios, doctor Restrepo, con plastilina. Me gusta mucho hablar el tema de la situación del país lo más sencillo posible y el éxito de la comunicación es en cómo hacemos que todo el mundo nos comprenda. Entonces vamos a iniciar, yo tengo unos 7 tópicos esenciales y a partir de los tópicos generamos el concepto. Primero se haría la definición, si al doctor Restrepo le parece, su merced hace la definición y luego pasamos a explicarle el tema para que todo el mundo pueda comprender lo que está sucediendo. Entonces vamos a iniciar con el tema de cuáles son los insumos que usted considera que son necesarios para que una economía de un país funcione. ¿Qué es lo primordial que hay que tenerlo siempre para cualquier regla de juego independientemente del gobierno que esté? A ver, yo lo que creo es que se necesita primero una conciencia de que una prioridad central es crecer. Es decir, hay que agrandar la torta para poderla distribuir bien. En simultánea con eso, además de crecer, se necesitan instrumentos para garantizar que esa torta le llegue a todos. Es decir, hay que lograr una estrategia de equidad. Hay que garantizar que esos recursos que se generan lleguen a todos en la sociedad. Me parece que ese es un segundo criterio muy importante. Y de pronto el tercer criterio a tener en consideración, además de crecer y además de distribuir, es que se debe garantizar que los actores protagónicos de ese crecimiento pues estén activamente vinculados a esa dinámica de crecer con certidumbre y con tranquilidad y con confianza. Me refiero, por ejemplo, al sector empresarial. Yo creo que entonces se necesita una institucionalidad. Ahí participa el sector empresarial, participa la academia y participan los actores públicos y participan las comunidades. Entonces, si tú me preguntas, los insumos claves son, primero, crecimiento, segundo, equidad y tercero, instituciones. Por supuesto, estos son los insumos necesarios. Ahora, iniciemos con el primer tópico que creo que es necesario y lo he escuchado en varias entrevistas tuyas. Competitividad. ¿Qué es la competitividad y cómo está el país en materia de competitividad? Competitividad es aquellos factores a través de los cuales Colombia da un mayor valor agregado frente al mundo. Dicho de otra manera, es la posibilidad de ser protagónico en lo que produces en el mundo. Colombia históricamente ha sido un país que, a pesar de que en América Latina tiene mayores niveles de competitividad, cuando se le compara en el mundo tiene debilidades. Debilidades asociadas a que hay factores que la hacen menos competitiva. Infraestructura, por ejemplo, educación de calidad y con pertinencia, el tema también de la capacidad para innovar, sofisticación empresarial e innovación, el tema de la informalidad también le resta mucho de capacidad competitiva, aprovechamiento de los acuerdos de los acuerdos internacionales de libre comercio, son esos como algunos asuntos que nos hacen menos competitivos. Hay algunos temas en excesos de regulación también, mucha carga regulatoria para el sector empresarial. Pero creo que al final, a pesar de que somos un país más competitivo que el grueso de América Latina, tenemos unos desafíos por delante. Actualmente
en toda esta materia, ¿cómo ve usted el gobierno de Gustavo Petro en este tema específico? ¿Cree usted que una competitividad hoy o se ha disminuido, ha caído, no se ha hecho nada, o cuál cree usted que es lo que ha sucedido? No, yo creo que, digamos, vamos a tratar de manejarlo punto por punto. En infraestructura, digamos que se le ha dado más o menos la continuidad a los proyectos de cuarta generación, a las 5G también. Sin embargo, se ha puesto en duda las vigencias futuras, que es clave, entre otras, además, para la discusión sobre proyectos de infraestructura de alto calado para el país. En materia de educación, estamos en una reforma en este momento estatutaria. Vamos a ver qué sigue de ahí en adelante. Ojalá que la reforma contribuya a ese propósito. Las primeras líneas y pinceladas de la misma nos dejan en una reforma un poco más pensando en el pasado que en el futuro, pero todavía, digamos, en eso vamos apenas en construcción. Lo que es la dinámica productiva del país, facilitación de comercio y similares, acaba de lanzarse un nuevo estatuto aduanero. Hay dudas sobre si va a contribuir a la facilitación de comercio o no. En general, digamos, el comercio internacional lleva cerca de 14 meses en terreno negativo. Luego ahí, a pesar de las circunstancias internacionales, pues no hemos tampoco avanzado en esa materia. En materia, llamémoslo, de instituciones, pues digamos que el avance ha sido más bien pobre porque las dificultades que estamos viendo en este momento con el debate político reciente sobre muchos temas de integridad, pues ponen en entredicho ese avance. Para mí la preocupación más importante, y creo que hay que ponerla de presente aquí, es la dinámica del sector privado es muy mala hoy en día. O sea, llevamos 5 trimestres en terreno negativo, el sector privado no está generando inversión, no se están trayendo bienes de capital ni bienes intermedios, y sin inversión no va a haber ni competitividad ni crecimiento, ninguna de las dos, ni equidad tampoco, porque tampoco existirán los recursos suficientes de recaudo fiscal. Ahí es donde quizá está el almendrón de la realidad hoy de país, y es cómo lograr crecer más para ser más competitivo y para lograr mejores esfuerzos también en materia de equidad a mediano plazo. Una de las grandes críticas que se ha hecho, digamos, al actual sistema es con respecto, y los expertos lo han señalado, es con la situación del recaudo en el país, que creo que es uno de los aspectos, entre otros, dificultosos. ¿Cómo funciona el sistema de recaudo y qué es lo que ha venido pasando? Si se ha perdido como una serie de expectativas por parte del gobierno frente al recaudo. El recaudo depende de los ingresos de la nación. Los ingresos de la nación son especialmente los ingresos tributarios, fiscales, y hay otros ingresos ya pues por la dinámica propia de algunas empresas del sector público, como es el caso de Ecopetrol. Pero el grueso del recaudo es en materia fiscal. Y lo que hemos visto es que si bien hasta diciembre del 2023 el recaudo venía creciendo y sigue creciendo, los primeros meses del 2024 no hablan muy bien de, del recaudo fiscal, porque creo que digamos, se han dado varias circunstancias. Uno, la desaceleración, es decir, el crecimiento tan bajo, 0,7, es la fuente más importante normalmente de recaudo, crecer, pero como no se crece, pues no se tiene el recurso fiscal. Después viene la realidad de gastos que vienen creciendo muy rápidamente. El gasto primario con respecto al Producto Interno Bruto, gasto de la nación, eh, creció muchísimo, mientras que el recaudo no. El gasto estaba creciendo al 22%, incluso a pesar de que la ejecución ha sido bala, mientras que los ingresos crecen al 4%. En esas condiciones, pues hay un exceso de gasto. Simultáneamente con eso, pues nosotros estamos viendo que algunos rubros de ingresos que se incluyeron en el presupuesto de la nación no se cumplieron. Uno de ellos, por ejemplo, se llama arbitramiento de litigios, en donde ya incluso este fin de semana el director de la DIAN dice que no van a ser 15 billones, sino cero pesos. Entonces, pues claramente si no se cumplen las metas de recaudo, pues el recaudo tributario se cae, se disminuye, y el gasto, como sigue creciendo muy rápidamente, pues tiene una restricción. Todo eso afecta la dinámica porque aumenta el nivel de endeudamiento. Y yo creo que estamos en este momento en una circunstancia como en un círculo vicioso
fruto de la trampa del estancamiento de crecimiento de la economía, en donde hay poco recaudo y por lo tanto va a haber poco recurso para invertir social y productivamente. Uno señalaría que de pronto este gobierno que normalmente tiene estas tendencias de izquierda, normalmente uno dice elevan el gasto, normalmente porque invierten en temas sociales y demás. Sin embargo, el gasto se elevaría o digamos que sería bueno entre comillas, y digo bueno porque realmente nunca es bueno gastar mucho, pero al final sería bueno en la medida de que ese gasto pueda llegar a toda la población para que a su vez la población consuma y haya un dinamismo económico. Aquí lo que yo he visto y hemos notado, por lo menos en el sector empresarial, es que se eleva un gasto, pero no se ha generado un consumo interno. Por lo menos vemos de que hay una serie de restricciones, las personas mercan menos, las personas se retienen un poco más en el ahorro. Y eso significa que, ¿qué está pasando con ese gasto? Realmente al final, ¿en qué lo están utilizando? No, eso lo que significa es que cuando tú tienes menos producción, es como en tu casa, si llega menos sueldo a la casa, pues hay menos gasto. No existe otra alternativa. O se endeuda, pero el endeudamiento tiene unos límites. Entonces, lo que estamos viendo hoy es, primero, por altas tasas de interés, el consumo interno sigue siendo bajo, no está creciendo. Pero por el otro lado, por incertidumbre política, la inversión del sector productivo está siendo baja, 5 trimestres cayendo. Y entonces, si no hay recaudo tributario porque no hay crecimiento, el Estado tiene menos capacidad para hacer inversión pública. Entonces, también se restringe y entras en un círculo vicioso, que es esa trampa de estancamiento que yo señalaba anteriormente, que es muy preocupante. Claramente la trampa de estancamiento no le ayuda al país. Y ya aquí entramos en el siguiente tema que fue muy discutido hace poco por el Twitter del señor presidente, y es el tema del cupo de endeudamiento. Me gustaría pronto, doctor Restrepo, que este es un tema en que no lo maneja casi todo el mundo. ¿Qué es el cupo de endeudamiento y qué es lo que busca este gobierno y sus implicaciones? Como quiera que el gasto está siendo más alto que el ingreso, tú tienes que endeudarte más. Hay dos maneras de endeudarte. Una, internamente, con la denominada emisión de títulos TES del gobierno nacional. Esa es una opción. La otra opción es endeudamiento internacional. A nivel local no hay restricción y el gobierno podría endeudarse internamente. Lo que pasa es que eso tiene un límite, porque si tú te endeudas mucho como Estado, le dejas menos espacio al sector privado para recursos. Y esos recursos los necesita también el sector privado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que sucede en este momento es que el endeudamiento internacional se agotó el cupo. Digamos que cada 4 años el gobierno tiene que aumentar el monto aprobado. ¿Por qué? Porque el PIB va aumentando y va aumentando la deuda, es lógico, en términos absolutos. Ese endeudamiento se define en términos absolutos. En la medida en la cual en este momento no se ha aprobado en el Congreso de la República ese cupo de endeudamiento, pues el gobierno no puede salir a emitir bonos internacionales, que es lo que le permitiría, entre otras, solventar parte de las necesidades de caja y parte de las necesidades de gasto y de inversión pública. Como quiera que no tiene esa opción, pues entra en una situación difícil porque se te redujeron los ingresos, porque hay menos crecimiento, porque se incluyeron rubros de ingresos que no se cumplieron y porque no se están cumpliendo las metas de recaudo fiscal. Entonces, al reducirse los ingresos y no tener capacidad para endeudarse, la caja se restringió. Y entonces lo que acabamos de ver en el mes de mayo es que la caja cae casi un 85% respecto a las cifras que tradicionalmente teníamos para estas fechas en caja. Ahí entonces, bueno, lo bueno de que vamos como en orden y los tópicos se están cumpliendo, doctor Restrepo. Ahí ya iríamos con el tema del problema de caja del gobierno en este momento. ¿Cuál sería el riesgo mayor? Digamos, estamos en mayo, vamos para junio. Según los estimativos, si no me equivoco, la cifra está que actualmente el gobierno solo tiene 4 billones en caja. Usted me corregirá. ¿Cuál sería la crisis peor que le puede pasar en este momento al país por su falta de flujo de caja y claramente por la situación en la que se encuentra ahorita el país? No, el riesgo de tener una caja bajita, que obviamente cambia todos los días, pero el riesgo de tener una caja bajita es que puedes entrar en un momento determinado en una situación de default. Default significa dejar de pagar deuda.
eh, o incapacidad para hacer inversiones. Esas circunstancias, pues las de default se han dado en Colombia 7 veces en la historia, la última por allá en 1935. Colombia ha sido siempre un país muy responsable con el manejo de sus finanzas públicas y de la deuda pública. No debería suceder. Y la otra opción, pues es que termine restringiéndose la capacidad de pago de la nación por la incapacidad de tener recursos de caja, que también sería muy indeseable, porque no genera un buen mensaje para la dinámica del país. Totalmente de acuerdo. En ese punto hay otro aspecto que los expertos han señalado en relación a la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? ¿Por qué quieren flexibilizar la regla fiscal? ¿Y por qué sería un impacto para el ciudadano de común, el día a pie, el que esté allá afuera normalmente luchando la vida? Yo creo que es importante decir que la regla fiscal es como una camisa de fuerza. Es como una camisa de fuerza que, para ponerlo en un análisis familiar, es como en la casa de uno tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Entonces la regla fiscal le dice, si usted tiene unos ingresos de 100, máximo se puede gastar X. Y por lo tanto, máximo puede tener una deuda de Z. Eso es lo que dice la regla fiscal, que entonces además es muy lógico, porque es tratar de limitar el déficit y limitar la deuda pública a la capacidad de ingreso en este caso de la nación, para poner el ejemplo en el caso de la familia, con la capacidad de ingreso de la familia. Entonces, esa regla fiscal ha sido un instrumento muy valioso para el manejo de las finanzas públicas, porque le ha definido a la nación cuál es el máximo déficit fiscal que puede llegar a tener y cuál es el máximo nivel de deuda pública que puede llegar a tener, dado la capacidad de producción y de recaudo que tiene el país. Cuando se dice vamos a flexibilizar la regla fiscal, dicho de otra manera, lo que se está diciendo es vamos a ampliar la deuda y vamos a ampliar el déficit fiscal, cosa que hace insostenible el manejo de las finanzas públicas en un país. Por eso no es conveniente flexibilizar la regla fiscal. Además, envía un mal mensaje a los inversionistas y calificadoras de riesgo y elevaría la prima de riesgo país. Entonces, elevarían los costos de financiamiento, eventualmente aumentaría la tasa de cambio y con ello, entre otras, además, haría menos viable la posibilidad de recursos para la inversión en el país. Por eso es una mala práctica. Ese es un instrumento que, repito, es muy importante para el buen manejo y el manejo prudente de las finanzas públicas. Esto nos desemboca al final en que la economía, y siempre lo hemos explicado en el informativo en general, la economía al final es confianza. Confianza ciudadana, confianza en el inversor, confianza en todos los niveles de la cadena productiva por el cual, digamos, cada uno trabaja en pro de conseguir algo. Y en ese sentido tenemos algo que han denominado la incertidumbre inversionista, doctor Restrepo. ¿Qué es esa incertidumbre y cómo nos están viendo en el exterior los mercados en este momento a Colombia? La incertidumbre es falta de confianza. Es cuando el sector privado no ve claridad en el diseño de política pública. Es cuando el sector privado tiene temores y, por lo tanto, toma la decisión de no ensancharse, de no agrandarse, de no construir un nuevo edificio, de no traer tecnología, de no invertir. Esa incertidumbre puede tener distintas razones. Muchas veces la incertidumbre es económica, otras veces la incertidumbre es política, otras veces la incertidumbre es social. Depende de las circunstancias. En el caso colombiano, según el Fondo Monetario Internacional, en su último reporte de Colombia, 2/3 de las razones por las cuales no se está invirtiendo es por incertidumbre política. ¿Y por qué se genera incertidumbre política? Por mensajes equivocados, como por ejemplo vamos a flexibilizar la regla fiscal, como por ejemplo vamos a cambiar las funciones del Banco Central. Se genera por ausencia de consensos, no se construye consenso con el sector empresarial. Se genera por errores no forzados, como por ejemplo no subir los peajes y con ello afectar los inversionistas del sector de infraestructura, que no ven claro cómo van a ser los ingresos de las concesiones. Como también, creo yo, se genera por, llamémoslo, manejos o preocupaciones, llamémoslo, políticas de escándalos como los de integridad que estamos viendo. Eso tampoco genera un mensaje de confianza. Entonces, toda esa ausencia de mensajes de confianza
A lo que lleva es a una situación muy delicada, y es que nos enfrentamos a un escenario de tensión donde, repito, el empresario de a pie, pues yo tal vez no voy a invertir más dinero en Colombia, voy a abstenerme de invertir, y el problema es que si una economía se abstiene de invertir, pues disminuye su capacidad para crecer. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya miramos los tópicos económicos, que yo sé que esto para usted es hablar lo común y silvestre, esto es parte de su lenguaje. Y yo siempre hago primero el contexto general a la ciudadanía. Una vez ya tenemos el contexto, quiero que entremos al terreno del campo de lo político, porque igual uno de los factores que ha determinado la situación económica del país es el tema político. Quiero centrarme en un aspecto relacionado con las reformas que vienen en el país. Y más específicamente quiero hablar de la reforma pensional. En líneas generales, lo que hemos investigado, y propiamente en mi caso, yo también soy analista, pues obviamente hemos encontrado que la reforma pensional es una pirámide. Está construida como parece una pirámide, al final se convierte en un gasto, no hay un ahorro real y al final de cuentas pareciera que hubiera como una intención de tener ese dinero privado que son cerca de 500 billones y claramente con el diagnóstico que hablamos de falta de caja por el Estado, pues no le caería mal que le llegara al gobierno este recurso. Yo quiero preguntarle específicamente, primero, ¿usted cómo ve la reforma pensional? Dos, ¿considera usted que esa reforma realmente en el fondo tiene un interés político por el ahorro de las personas? Y tres, ¿cómo ve lo del Banco de la República siendo administrador de estos fondos como se propuso en la reforma? Primero, Colombia necesita una reforma pensional. El sistema pensional es muy importante porque es la garantía de la sostenibilidad en el largo plazo de los adultos mayores. Es la posibilidad de que todo tu esfuerzo de trabajo durante toda una vida te permita retribuirte cuando estás en una situación de adulto mayor donde ya no tienes acceso a los recursos. Por eso es tan importante. ¿Por qué creo que se necesita una reforma? Se necesita una reforma para lograr varios resultados que hoy en día no tiene el sistema. Uno, para atender a muchos adultos mayores que nunca tendrían la posibilidad suficiente de ahorro hoy y por lo tanto no tendrían recursos con qué vivir más adelante. Y tú sabes que estamos en un escenario de transición demográfica donde cada vez van a ser más los adultos mayores. Entonces se vuelve muy complejo de administrar eso. Segundo, creo también que se necesita una reforma pensional que permita atender a tantas personas que en Colombia viven en la informalidad, más del 50% de la población, y para quienes también va a ser muy difícil cotizar el número de semanas a través de los cuales se van a poder pensionar. También se necesita una reforma pensional para acabar con esos regímenes extraordinarios que están haciendo que muchas personas reciban muchísimo sin nunca haber hecho el ahorro correspondiente para recibir eso. Se llaman regímenes especiales. O también para entender que hay una cantidad de subsidios que terminan pagando los pobres a los más ricos. Una especie de Robin Hood al revés. También se necesita una reforma pensional para tratar de evitar esa competencia malsana que se da entre las AFPs, régimen de ahorro privado, y Colpensiones, régimen de prima media. Pero también se necesitaría una reforma pensional para modificar algunos de los parámetros pensionales, porque lo que está absolutamente claro es que el régimen de prima media de Colpensiones, en las condiciones actuales, con la transición demográfica actual, no es sostenible. Se comporta como una pirámide, donde la gente paga. Colpensiones finalmente entrega recursos de pensiones, pero siempre esos recursos que entrega son superiores a lo que la gente paga. Entonces, si esa es la reforma que el país necesita, ¿qué opino yo de la reforma actual? Pues me parece que tiene cosas interesantes. Tiene un régimen solidario para adultos mayores, valioso. Tiene una propuesta para los informales, el régimen semicontributivo, que yo creo que se queda corto, se puede afinar y ajustar, porque no permite realmente motivar el ahorro de las personas. Pero bueno, se podría arreglar. Pero donde creo que hay una debilidad más grande es en la manera como está visualizando el tránsito a un modelo de pilares donde los trabajadores, todos los trabajadores van a
arrancar en una franja de hasta 2.3 salarios mínimos cotizando a Colpensiones y de ahí para arriba a la AFP, al régimen de ahorro individual. ¿Cuál es el problema de eso? Que al haber puesto ese umbral en 2.3 salarios mínimos, prácticamente pues, la mayoría gigantesca de colombianos, poco más del 90%, pues solamente cotizarán a Colpensiones, que como lo dije antes, si no se cambian parámetros, es insostenible a largo plazo. Por lo tanto, ese modelo, como está concebido así, es insostenible fiscalmente. La única opción es que los jóvenes que hoy hacen un aporte para pensiones del orden del 12%, eh, perdón, del 16%, 12 y 4, 12 y 4 pone el trabajador, 12 pone la empresa, aumentasen el aporte a cerca del 37%. O, otra opción, que el Estado disponga de 83 billones anuales adicionales, o sea, 4 reformas tributarias adicionales, para que seamos capaces de sostener ese sistema pensional. Por lo tanto, es una reforma pensional que va a necesitar después otra reforma pensional, porque en el 2040, 2045, simplemente no es sostenible. En las condiciones actuales, para mí, la reforma pensional como está concebida es pues un costo para las nuevas generaciones, para la juventud, que va a tener que aportar más y serán los grandes paganinis de la reforma. Se dice que obviamente también tiene un propósito económico y es parte de esos recursos de ahorro que irían al régimen de ahorro individual, ahora van al régimen público, por lo tanto ya no son ahorro de las personas, cosa que entre otras contraría la libertad de uno para decidir. Yo prefiero que me administre la plata una entidad que sabe administrarla a que la administre el Estado. Y entonces, como van a llegar al Estado, en teoría, ¿quién las va a administrar? Primero dijeron que Colpensiones, lo cual era un absurdo, porque pues, Colpensiones es una entidad muy politizada, burocratizada, pues no es el óptimo para manejar esos recursos. Pero después se ha dicho que quien va a administrarlo es el Banco de la República. Pues eso es mejor. El punto es que el Banco de la República lo puede hacer a título de una figura que en la Constitución se llama agente fiscal. Figura en donde no tiene responsabilidad con los resultados, sino con los medios. Es decir, no tiene responsabilidad con dar rentabilidades. Eso le genera una inquietud. Pero más allá de eso, en esta propuesta, pues el Banco de la República tampoco puede nombrar a los miembros del comité que decide las inversiones. Entonces le entrega esa responsabilidad seguramente a otro actor público, que en este caso es el gobierno, en cuyo caso, pues al final, pues termina siendo un muy bajo nivel de independencia respecto a la manera como se deberían administrar esos recursos. Y ahí la pregunta sería, ¿qué pasaría con el mercado de capitales, doctor Restrepo? Tomando en cuenta, para aclarar a los oyentes, que hoy en día los fondos privados, pues el dinero que tiene todos nosotros los ahorradores, pues al final lo invierte, genera una rentabilidad y demás, y pues digamos que sabemos que es importante para el desarrollo de la infraestructura del país y todo lo demás. ¿Qué pasaría en realidad con el mercado de capitales? Y yo creo que ese es un tema que casi nadie toca, o bueno, no sé, solamente a nivel de expertos, pero en la línea general, digamos, nadie en la población general no lo tienen dentro del radar, por así decirlo. Lo que está claro es que ese ahorro pensional de las personas se convierte en la fuente de financiación de inversión de largo plazo en un país. Si tú, por la vía de darle todo el recurso ahora a Colpensiones, acabas con ese ahorro a largo plazo, pues el país a largo plazo no tendrá recursos de largo plazo para ser invertidos en proyectos de largo plazo a través del crédito. Eso genera pues una menor disponibilidad de recursos para la inversión de largo plazo productiva en el país. Y eso sería un panorama catastrófico pues para todos en un momento determinado, ni siquiera iré yo a largo plazo, sino a mediano plazo. Bueno, hablemos del tema, doctor Restrepo, de el tema de la constituyente. Todo lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, quien desde el inicio, antes de ser presidente, dijo que no lo iba a hacer, ahora sí lo va a hacer y lo ha repetido de diferentes formas. Primero dijo que no se quería quedarse en el poder, luego dijo que tenía que incentivarse las asambleas populares y ahora salió con el cuento del tema que debido al acuerdo de paz se podía convocar. ¿Cómo se entremezcla?
desde el punto de vista tanto económico, esa petición de constituyente y el efecto también social y político que eso tiene ya en este momento, por lo menos a un corto y mediano plazo. Todos los colombianos somos conscientes del avance que tuvo Colombia con la Constitución del 91. Fue un esfuerzo muy importante, nos permitió construir una sociedad más abierta, más democrática, más igualitaria. Implicó, llamemos, unos compromisos sociales también, aparte de unos compromisos democráticos y políticos. El presidente pues ha señalado que le interesaría una eventual llamado a una constituyente. El punto es que esa constituyente está definida en el procedimiento sobre cómo convocarla. Constitucional y legalmente tiene que transitar por el Congreso y tiene que pasar también por la Corte Constitucional para la evaluación de constitucionalidad. Lo que estamos viendo es que la propuesta del presidente Petro es distinta. Aparentemente es por otras vías y obviamente genera una incertidumbre muy profunda. Al final pareciera más una estrategia electoral o política a 2 años de cierre de su gobierno que una estrategia para realmente citar a una constituyente, pero no deja de ser inquietante eso, y que también más recientemente algunas voces han señalado que acudiendo al acuerdo de paz firmado con las FARC, en teoría allí se permitió la posibilidad de un acuerdo nacional y se interpreta ese acuerdo nacional como una constituyente. Pues asunto más complicado, porque entonces terminaría citándose a una constituyente por una vía que ni siquiera está regulada ni legal ni constitucionalmente, una vía totalmente contraria a la constitución del país. Perfecto. Hablemos del tema de Ecopetrol, doctor Restrepo. Hemos visto cómo hubo una caída de las utilidades. Desde el gobierno nacional han señalado algunas voces con respecto a que la caída responde al tema de la tasa cambiaria de dólar a pesos y que claramente esa es la razón. Yo quiero preguntarle, usted fue ministro de Comercio, fue ministro de Hacienda, claramente tiene un bagaje al respecto. ¿Usted cuál es su visión y su lectura frente al tema de la caída de Ecopetrol? Y yo creo que esto va a ser un tema permanente, o sea, no hemos visto mejoría en ese sector. A ver, la realidad, Ecopetrol venía de unas cifras históricas, de cifras récord en sus utilidades. Venía a un buen nivel también de producción de petróleo anual, cosa que también era una muy buena noticia para el país. Y lo que estamos viendo en este momento es que Ecopetrol está enfrentando un escenario de por lo menos menores utilidades, una disminución significativa de utilidades, cosa que entre otras además no se compadece con el hecho de que el precio del petróleo va al alza. Por lo menos en el último año ha tenido momentos de aumento importantes entre los meses de enero y aproximadamente los meses de abril. Después ha vuelto a bajar, pero en teoría desde enero hasta la fecha viene aumentando. Si yo lo reviso a 2 años, pues sí hay una disminución y obviamente eso explicaría parte de la caída de las utilidades. Entonces yo creo que hay una razón internacional válida que hay que reconocer y es que el precio del petróleo viene cayendo. La tasa de cambio, la tasa de cambio también hay que decir que tiene un efecto sobre el comportamiento de Ecopetrol, y es que en la medida en que la tasa de cambio se revalúe, pues menos ingresos le entra a la compañía. Durante el año, la tasa ha sido relativamente constante, pero cuando yo reviso a un año, la tasa de cambio ha disminuido. Razón para explicar una caída en las utilidades. Yo creo que es válida. Pero en tercer lugar, hay una que sí le corresponde pues, decisiones que hemos tomado. Por ejemplo, el haber incorporado la no deducibilidad de las regalías en la última reforma tributaria y por lo tanto elevado la carga tributaria para Ecopetrol, pues eso reduce las utilidades. Y el hecho de tener una carga financiera muy grande por endeudamiento que tiene la compañía. Pero creo que también es importante decirlo, hay un mal comportamiento derivado de haber tomado la decisión de no firmar nuevos contratos de explotación de gas y de petróleo. En el fondo, restringe la capacidad de la compañía hacia adelante. Entonces, yo creo que hay una mezcla de razones externas e internas que llevan a que el resultado de ahora sea un resultado menor, con una caída en el monto global de las utilidades de la compañía, que obviamente le va a restringir su capacidad de inversión para nuevos proyectos más adelante, cuando el país lo que necesita es un Ecopetrol sólido y fuerte que tenga justamente la capacidad para invertir. Así es.
Y entramos en el punto del tema de la gasolina, doctor Restrepo. Mucho se ha hablado sobre el tema. Lo que ha dicho el sector más radical del gobierno en su momento era que la gasolina no se había dejado los recursos porque había una deuda en el fondo de estabilización, que prácticamente la olla raspada, que eso tocó subirle el precio y que definitivamente no había nada que hacer. Ustedes hicieron un trabajo dentro del gobierno anterior, usted que hace parte del gobierno anterior, dejó unas tareas. Me gustaría que le explicara a la ciudadanía, como vuelvo y repito, en plastilina, cuáles fueron esas tareas al respecto con el tema de la gasolina. Y dos, yo tengo la duda de si nosotros somos en teoría productores y tenemos la capacidad de hacerlo, ¿por qué igualar el valor a nivel internacional? Entonces serían dos preguntas. Muy buena pregunta, pero arranco con la primera, que es el Fondo de Estabilización de Combustibles. Es un fondo que el gobierno creó hace muchos años, hace dos periodos de gobierno distintos, que básicamente se crea por una razón muy lógica, y es que los precios internacionales del petróleo cambian muy rápidamente, y como cambian tan rápidamente y son muy volátiles, pues podrían muy rápidamente aumentar y hacer que el precio de la gasolina aumentase también muy rápidamente. Eso generaría eventualmente presiones y dificultades sociales y políticas de administrar cambios repentinos, gruesos e inesperados y fuertes en el precio del combustible. Entonces, para ese propósito se creó un fondo que en teoría lo que hace es que se alimenta de los momentos en los cuales el precio del petróleo esté muy bajito y cuando esté muy alto compensa la diferencia. El problema es que históricamente en el país el fondo siempre ha estado deficitario. Después del impacto de la pandemia, el precio del petróleo subió bruscamente. Si nosotros hubiésemos permitido que el precio local aumentara bruscamente, primero socialmente era inmanejable, políticamente inmanejable, pero además generaba un escenario de inflación de aumento de precios de alimentos que hubiera podido llegar a ser del orden del 100% o del 150%. Nadie hubiera sido capaz de sobrevivir con alimentos creciendo en precios al 100, 150% como resultado de ese aumento. Entonces lo que se hizo fue aumentos graduales, pero obviamente el precio internacional seguía muy por encima. Eso genera un diferencial de precios. Ese diferencial de precios alguien lo tiene que cubrir, lo cubre el Estado a través del Fondo de Estabilización de Precios. Cuando nosotros dejamos el gobierno, lo dejamos saneado, es decir, el fondo no tenía ninguna deuda al primer trimestre del 2022, pero evidentemente el diferencial de precios subsistía. Entonces, ¿cuál era la recomendación? Ir haciendo aumentos graduales, para lo cual pues hay un déficit que alguien tiene que cubrir hacia adelante, y para ese propósito se dejaron en los presupuestos del 2023 y del 2024, y de ahí en el marco fiscal recursos de casi 35 billones de pesos, más algunos instrumentos adicionales que el gobierno podía usar para cubrir ese déficit. Evidentemente, si el gobierno no tomaba la decisión de ir aumentando los precios de los combustibles, pues el déficit existía y tenía que poner el dinero. Pero la recomendación nuestra, incluso en el marco fiscal del 2022, era hacerlo de manera gradual para no generar tanto impacto en la gente y dejar los recursos, como lo hicimos, para ir haciendo ese aumento gradual. El gobierno fue aumentando gradualmente los precios de la gasolina y tenía el recurso para poder solventar ese déficit. Pero todavía no ha hecho los ACPM. Entonces, el déficit subsiste hoy en día porque el gobierno no ha tomado ninguna decisión en ACPM. Me imagino que por temores políticos o sociales o económicos. No sé cuál es la razón. No importa. El punto es que en la medida en que ya cierre ese diferencial, pues ya no va a haber ninguna dificultad, porque pues los recursos se han venido solventando. Tu pregunta, ¿por qué se iguala el precio nacional al precio internacional? Que es una pregunta válida. Y la razón es muy sencilla, apreciado William, porque cerca del 30, incluso hasta el 40% de la gasolina colombiana que se consume en Colombia se importa. ¿Quién la importa? Ecopetrol. Ecopetrol podría importarla y al final la vendería en Colombia. El problema es que si tú la importas a un precio y la vendes a un precio inferior, a pesar de que el 80% de Ecopetrol es del Estado, pues hay un 20% de personas que no son Estado, que son minoritarios, que no verían ninguna razón lógica
para que su compañía, de la cual son dueños porque son socios, comprase una gasolina a un precio y la vendiese más barata. Porque van a preguntar, ¿acaso es que la compañía no está para generar utilidades o para generar rentabilidad para mí? Y la otra razón es porque claramente si lo hace así Ecopetrol, entraría en una dificultad grande de cara a los mercados internacionales, porque tú sabes perfectamente que Ecopetrol cotiza en los mercados internacionales. Esa decisión sería una decisión muy discutible desde el punto de vista de governance y desde el punto de vista de lógica de racionalidad económica en una compañía. Esa es la razón realmente, William. Dicho todo lo anterior, doctor Restrepo, vamos a las soluciones, porque pues ya vamos a ir cerrando la entrevista. Ustedes entregaron una economía del 7% de crecimiento y hablamos en un contexto de pandemia, hablamos en un contexto donde la productividad del país, no solo el país, a nivel mundial cayó completamente. Ustedes entregaron una economía del 7% e inmediatamente el año siguiente, donde ya podemos hacer una medición del gobierno de Gustavo Petro, hay una caída tan abrupta que ni siquiera es del 1%. Entonces, eso debe responder claramente a una lógica que me gustaría que usted lo pudiera expresar. Y entremos al terreno de las soluciones. Usted ha hablado de un plan de reactivación. Sería interesante explicarle a nuestros televidentes, oyentes, cómo funcionaría ese plan. Yo creo que el plan de reactivación lo que necesita en primer lugar es enviar confianza para que el sector empresarial se anime a invertir. Para mí es indispensable que el sector privado se anime en ese proceso y para eso hay que construir consensos y no conflictos. Es decir, hay que construir de la mano del sector empresarial esos consensos. En el marco de esos consensos uno puede tener instrumentos. Uno puede, por ejemplo, revisar de nuevo toda la política de asignación de subsidios de vivienda, crear un subsidio fresh a la tasa de interés para la vivienda no bis y de esa manera motivar construcción de vivienda. Puede crear un drawback, un certificado de reembolso de impuestos indirectos para los exportadores y con eso motivar la exportación. Uno puede, en la medida en que va creciendo más, tiene más recaudo fiscal, orientar ese recaudo fiscal a buenas inversiones en infraestructura. Podría incluso pensar en cómo fortalecer sectores claves en el turismo, por ejemplo, es una oportunidad también para crecer. Cómo a través de la política de industrialización, la nueva política de comercio exterior, motiva al sector industrial. Yo creo que en general uno puede buscar caminos como ese que le permitan reactivarse como economía. Habría muchos más, pero creo que buena parte de esos hay que hacerlos con el sector empresarial. O sea, hay que sentarse con el sector empresarial y construir una plataforma de reactivación muy rápida. Yo creo que ahí hay caminos, pero hay que construirlo en consenso. Todo esto que estamos evidenciando, ya lo digo desde la Mesa Técnica de Comercio Formal Industrial, yo presido la Mesa de Comercio, la creamos precisamente en pandemia, 22 asociaciones de todos los sectores, hablo de Bogotá. Vemos muchas preocupaciones, lo primero es la caída del comercio, la caída en la industria, el último reporte de trimestre pues ha sido delicado, tan delicado que tengo en este momento, doctor Restrepo, y le cuento, asociaciones que han cerrado ¿por qué? Porque hay empresarios que están quebrados en este momento. Y claro, cuando el número de quebrados supera el número de asociados, pues al final se terminan las asociaciones cerrando, que eso es traumático y lo he evidenciado en todos los sectores productivos. Y claramente pues eso responde a que estamos en un punto inflexible donde yo no sé hasta qué punto vamos a aguantar. O sea, a mí lo que en el fondo me preocupa y le preocupa al sector microempresarial, porque al final Colombia el 92% es micro, es para dónde vamos, porque ya prácticamente para mí un indicador desde el punto de vista de gremios es que las asociaciones mueran, empiecen a perecer. Para mí cuando perecen las asociaciones es porque los empresarios están en la quiebra absoluta. Entonces siento que esta resistencia al final no va a durar tanto y el problema es que todavía nos quedan unos 2 años de gobierno, sabemos de la inflexibilidad del presidente, sabemos de sus posiciones, sabemos qué está buscando. Yo no sé si aguantemos de aquí a los siguientes 2 años, doctor Restrepo. No, hay que aguantar, llamémoslo así. Nunca hay que perder la esperanza, querido William. Que la esperanza es lo último que se pierde. Lo que hay que hacer es seguir enfrentando este escenario con toda la resiliencia que Colombia históricamente ha tenido para enfrentar momentos difíciles, unirse alrededor de un propósito de país, un propósito de un país que sea capaz de construir
a través de su sector productivo, su sector empresarial, que fue suficientemente berraco para enfrentar momentos difíciles durante la pandemia o momentos difíciles durante el terrorismo y la violencia. Y hay que hacer una gran apuesta en sectores que este país tiene como potencial, como el sector agroindustrial. Hay que seguir haciendo una gran apuesta por atraer la inversión extranjera directa sobre la base de que pues el país no va a vivir solamente 2 años, sino que va a vivir centurias y por lo tanto el país tiene mucho potencial de allí en adelante. Y obvio, hay que construir pues una presión también al propio gobierno para que responda por lo menos en este cortísimo plazo, de tal manera que no perdamos en el intento, es decir, que no desaparezcamos en el intento. Pero nunca se puede perder la esperanza. Es como principio fundamental de mi vida. Yo creo que el optimismo pues es lo último que se debe perder en la vida. Muy de acuerdo con usted, doctor Restrepo. Bueno, la última pregunta ya personal, doctor Restrepo. Usted es una persona que tiene perfil de candidato, le cuento. Usted ya es una persona experimentada, ya pues digamos en su vida profesional avanzado, en todo lo que uno puede esperar. ¿Tiene usted planes políticos, electorales en su vida? No sé, no lo digo en un mediano plazo, sino de pronto en un largo plazo, porque sus apreciaciones y ya lo hemos visto en acción serían interesantes verlo en un escenario propiamente ya político. No, yo lo que digo es, el escenario político es el escenario de la construcción de bien común. Yo siempre he sido un abanderado y amigo de construir bien común. Hoy lo hago desde la academia, felizmente. Y lo que sí es muy importante en este momento es construir o ayudar a construir con los actores que sean correspondientes un proyecto de país basado en la construcción de esperanza, un proyecto de país en donde por el cual valga la pena apostarse, un proyecto de nación en donde genuinamente se construya un cambio hacia más democracia, más sentido de lo ético, más empleo, más emprendimiento y empresarialidad y sobre todo más libertades para los niños que, por ejemplo, necesitan alimentación, para los jóvenes que quieren educarse con calidad, para los universitarios que quieren más pertinencia, libertad para los empresarios que tienen necesidad de acceso al financiamiento barato y no a la gota a gota y al pagadiario, libertades también pues para todos los que queremos expresarnos libremente y opinar libremente. Me parece que ese es el futuro y no un futuro basado en la desesperanza o en el odio o en el rencor o en el conflicto, sino de verdad en el consenso y en el ánimo propositivo de país. A ese propósito yo desde la academia contribuiré lo que sea necesario y contribuiré desde lo que sea posible alrededor de esa propuesta de bien común. Bueno, pues en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Usted envía un mensaje esperanzador y creo que eso es lo que necesita el país. Bueno, doctor Restrepo, quiero agradecerle de antemano por este espacio tan importante. Creo que buscamos el objetivo al final, que las personas del común entiendan temas tan complejos de la economía, pero que al final hacen parte de la vida diaria. Entonces quiero agradecerle por este espacio permitir. De antemano quiero invitarlo a que él pueda escribir usted sus columnas en www.lareaccionprensa.com. Sería excelente tenerlo usted. Tenemos un número amplio de empresarios, comerciantes, industriales que leen bastante el portal. Entonces sería muy importante conocer sus diagnósticos, lo que usted piense. Entonces de antemano ya hago la invitación aquí en vivo. Y segundo, pues de verdad quiero agradecerle sus palabras de esperanza. Hacen falta en este país. Muchas gracias, apreciado William, muchas gracias a la Reacción Prensa. Un placer haber estado esta mañana con ustedes y de nuevo, lo único que no podemos perder como ciudadanos ni como sociedad es la esperanza. Así que, como dice el maestro Diego Torres, metámosle un poco de color esperanza al futuro del país. Como dicen los árabes, el camino al amanecer pasa por la noche. Seguramente siempre hay noche, no seguramente, siempre hay noche antes del amanecer. Lo importante es que construyamos ese amanecer con una visión de futuro, no una visión de pasado, pensando además en qué va a permitirnos que las futuras generaciones pues realmente disfruten lo que eventualmente nosotros y otros hacia atrás pudieron haber disfrutado en un país que tiene todo, un país biodiverso, un país con culturas diversas, un país lleno de talento berraco, de talento sobresaliente y aprovechando eso, seamos capaces de construir ese escenario de país. Y gracias por la invitación y tenemos que buscar la forma. Y te mando un abrazo muy especial.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo ya para todos nuestros oyentes desde www.lareaccionprensa.com. En los próximos días esta entrevista saldrá por YouTube Live, Radio Reacción Estéreo y por los diferentes medios y canales. Muchísimas gracias, doctor Restrepo. Un excelente día para usted y para los Gracias por oyentes. todo.